vive gracias al amor. Es un poema que es una variación a un poema de Clarice Nikoitsky con un verso de Juan Gelman. El poema dice así: Di, ¿cómo me olvidaré de vuestros ojos con colores de agua? ¿Cómo me olvidaré de las noches calladas, cuando los vuestros se cerraban y los míos se quedaban abiertos? Cuando de milagro se abrían mis ojos muertos para darme esta luz y vivir en la negrura dentro de vos. ¿Cómo me olvidaré del batidero de los pájaros en la mar de nuestras bocas, de los besos dulces de los muertos que reviven cuando topan la luz de vuestras caricias? Di, ¿cómo me olvidaré de los pedazos de infinito, de la lluvia de sueño, de vuestros ojos de mar? Para dar un poco de contexto al libro de Miriam, el libro de Miriam es un libro muy complejo. Después voy a hablar de cómo está construido el libro, pero para dar un contexto de ese libro, dado que el libro, uno de los motivos del libro es la lengua, el judeo-español, que está en peligro de extinción. Con ese motivo, al igual que Miriam se preocupa, yo también me preocupo. Mi abuelo paterno hablaba esta lengua. Sefamí era de Estambul, mi abuelo. De modo que yo, mucho más rápido que Miriam, se perdió esta lengua para mí. La lengua que predominaba en mi casa era el árabe. Pero de todas maneras es un tema que a mí mismo me toca muy cerca. Entonces, con ese motivo me puse a investigar acerca de lo que los críticos y pensadores dicen, lingüistas dicen acerca del peligro de extinción de esta lengua. Y entonces encontré diferentes fuentes de información y se las quiero nada más relatar porque creo que dan información que parece disparatada. Es decir, por ejemplo, en 1994 una lingüista que se llama Tracy Harris tiene un libro que se llama Death of a Language, The History of Judeo-Spanish. Calculaba en 60.000 el posible número de hablantes de la lengua a nivel mundial. 60.000 personas, decía Tracy Harris, que hablan en judeo-español. Para 1998, esta misma lingüista decía que los hablantes de ladino eran entre 20.000 y 30.000. Entre 20.000 y 30.000. Y decía que la gran mayoría tenía más de 70 años de edad. El investigador Samuel Armistead es un profesor de la Universidad de California de Davis que se dedica a recoger romanzas, se dedica a recoger poesía oral sefaradí. Él ha viajado por todo el mundo. También no duda en refrendar este declive. Armistead afirma que cualquier persona que haya hecho investigación de campo entre los sefardíes sabe que esa lengua ha entrado en un periodo de peligro y caída terminal. El sociolingüista John Lipsky, también muy importante sociolingüista, dice que probablemente la lengua va a desaparecer en el siglo XXI. En 2002, un filólogo, muchas gracias, sí, yo ya estaba sufriendo para leer. No, está bien, muchas gracias. En 2002, el fallecido filólogo, exdirector del Instituto Arias Montano del CSIC en Madrid, Jacob Hassan, decía con cierta mordacidad que no hay más de 1.000 personas que dominen el idioma en todas sus posibilidades. Toda esta visión, digamos, de la posible defunción de una lengua está refrendada por un encuentro en la UNESCO que se tituló Lengua y Cultura Judeo-Españolas, Retos y Perspectivas en el 2002. En ese encuentro, coloquio internacional, con la participación de 11 países, se redactó un plan para salvaguardar la lengua y la cultura judeo-españolas. En ese documento de la UNESCO
se señalaba que había 150.000 personas que hablaban el judeo español. Así es que frente a esa amenaza de función de la lengua, empezaron a aparecer un número de organizaciones que han ido incrementándose para defender la lengua y la cultura sefaradí. Así es que desde hace tiempo se clama que no, que hay un renacimiento, un revival de la cultura sefaradí de ladino. De modo que hay una gran cantidad de actividades, publicaciones, investigación, intercambios formales e informales, promoción y difusión que rechaza la inminencia de esa muerte. Israel, donde han ido muchos sefaradíes a vivir, se ha convertido en uno de los epicentros del esfuerzo a partir de la creación de la Autoridad Nacional del Ladino en 1997 con Yitzhak Nabon, expresidente de Israel, como su director. También se debe señalar la revista Aquí Yerushalayim, editada por Moshe Shaul desde 1979, la única publicación enteramente en ladino. Se ha convertido en una de las directrices de la lengua, dado que establece patrones muy específicos de cómo escribirla. Hoy en día también se ofrecen cursos para aprender ladino en la Universidad Hebrea, en la Universidad Bar Ilan, en la Universidad Ben Gurión y en el Instituto Levinsky de Educación en Tel Aviv, además de que se han creado centros de investigación de lengua y cultura sefaradí como los institutos Malea Dumim, fundado en 1992 por Abner Pérez, o el Ben Tzvi, entre otros. Desde luego que los centros de promoción también ocurren en otros sitios, en otros países, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Argentina, Alemania, Inglaterra, tienen centros de cultura sefaradí.